Hola, jóvenes. Vamos a entrar a una nueva forma de integración que se conoce como integración por sustitución trigonométrica. Este método de integración es muy sui generis. Miren, y muy, digamos, esquematizado, porque las integrales que se desarrollan por este método son puros radicales, ¿sí? Y concretamente raíces cuadradas. Y las expresiones que contienen la raíz cuadrada son sumas o diferencias de cuadrados, o sea, no hay más. Este método es exclusivo para radicales, raíces cuadradas que contengan sumas y diferencias de cuadrados, ¿sí? Ahora, ¿cómo se resuelven las integrales que tienen estos formatos? Vamos a hacerlo mediante el procedimiento de formular un cambio de variable para cada suma o diferencia de cuadrados. O sea, miren, ¿a qué me refiero? Los radicales pueden ser de esta forma. De la forma a cuadrada es una constante, menos u cuadrado es una diferencia de cuadrados, ¿no? Una constante al cuadrado menos una función al cuadrado. Ese es un radical. El segundo, raíz de a cuadrada más u cuadrado, o sea, la variante es que ahora sea u más. Y la última sería ahora al contrario, ¿no? La u cuadrada menos a cuadrada. Estas son las únicas formas en que se puede resolver una integral por este método, que es lo que vamos a desarrollar. Ustedes lo único que tienen que identificar es que la integral contenga este tipo de raíces, no importa dónde, en el numerador, en el denominador, donde sea, o así solitas, sin que sean fracciones, digamos, ¿sí? No hay problema. Entonces, para cada una de las formas que se tienen que identificar, obviamente visualmente, ¿sí? Va a haber estos cambios de variable que se proponen acá abajo. Por ejemplo, para esta raíz de a cuadrada menos u cuadrada, para esta diferencia de cuadrados, ¿sí? Donde el primer cuadrado es la constante y el segundo es la función, se propone un nuevo cambio de variable, que la u de la función esta sea igual a una constante a, que es esta, ¿sí? La a sin el cuadrado, por el seno de una nueva variable. Eso significa un cambio de variable, o sea, proponer una variable en función de otra, ¿sí? En toda la matemática así es. De hecho, lo hemos hecho en las integraciones, ¿verdad? Que hemos llevado las fórmulas del formulario mediante pequeños cambios de variable, ¿no? Ahí no hay problema. Y de hecho hicimos unos problemas en donde el cambio se proponía un poquito más complejo, ¿sí? En una de esas formas de funciones con trinomios, ¿no? Y cuadráticos en el denominador y en el numerador una función lineal. Y ahí proponíamos un cambio de variabilidad un poquito más sofisticado, digamos. Pero aquí estos cambios, digo, no resulta gran problema, es cuestión visual, de ver la forma del integral que tenga una raíz sola en el numerador o en el denominador si son fracciones, ¿sí? Y que tengan diferencias de cuadrados de esta manera. Entonces, según cuál sea, pues se propone el cambio, ¿no? Si es a cuadrada menos u cuadrado, se propone u igual a seno de z, donde a, vuelvo a decir, es este a sin el cuadrado. Si es a cuadrada más u cuadrada, el cambio que se propone es que u sea la a por la tangente de la nueva variable. Y si es u cuadrada menos a cuadrada, se propone la u como a por la secante de la nueva variable. Son tres cambios de variable que se proponen y son los únicos que hay en este método, entonces no hay pierde, ¿sí? No hay pierde. Entonces, esto lo dejo para que lo lean, ¿no? Para que no se les olvide. Y vamos a hacer directamente el caso número 1, que es este. Raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Vamos a ver cómo se aplica eso del cambio de variable, ¿sí? Eso es muy sencillo. Entonces, tú tienes el problema, ¿no? ¿Sí? Ya identificas quién es a cuadrada. Aquí es directo, sí, es directo. Y u cuadrada, pues es u, aquí no tiene otra expresión. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos donde sí es diferente, ¿sí? Y va a la 3 medios. Fíjense cómo aquí no está la raíz directamente explícita, pero sí está a través de la fracción, ¿no? Esto es lo mismo que du sobre raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada al cubo, ¿sí?
Recuerden que los exponentes fraccionarios indican raíces, ¿no? Si el denominador es 2, este significa una raíz cuadrada. Que no se pone el 2, se pone la raíz, ¿sí? Y el 3 es el exponente de la base, o del radicando, pues, que es esta expresión, ¿sí? Eso ya lo sabemos, ¿sí? Eso viene del álgebra, que las expresiones elevadas a un exponente fraccionario indican raíces, ¿sí? Donde el numerador indica el exponente de la base, o del radicando, ¿sí? Y el denominador corresponde al índice de la raíz. Entonces, bueno, esto ya de alguna manera lo sabemos. Sería así, por ejemplo, ya el problema. Entonces, nada más identificamos en qué caso cae, ¿sí? Entonces, observas, ¿ves? Aquí es directa a cuadrada menos u cuadrada, o sea, te lo dan fácil, ¿no? Sería este, ¿no? Aquí te lo dan directamente. Entonces, tú debes de proponer como cambio de variable, entonces pones el cambio, ¿no? Entonces, el cambio de variable. Entonces propones a qué lo voy a poner, ¿sí? Para simplificar el espacio. Entonces pones U, que es directa, U, es igual a aquí es A, pues es A por el seno de Z. Ahí está el cambio, ¿sí? Pero ¿qué más necesitamos? Necesitamos poner toda la integral en términos de este cambio, ¿sí? Entonces necesito saber quién es de U. Entonces si U es a seno de Z, de U es la derivada de él, ¿no? Que sería la derivada de una constante por una función. Sería la derivada de A, que es la constante, por la derivada del seno, que es el coseno. De Z, ¿sí? Es directo, porque el argumento del seno es una variable directita, ¿sí? Y entonces ya tengo de U y de U. Entonces A pues es A, ¿no? Y A cuadrada, pues es A cuadrada, aquí no hay problema. Entonces, ya con esto, lo que hacemos es transformar la integral en función del cambio de variable, ¿sí? Entonces, ¿esto quién sería? Du, ¿quién sería? A coseno de Z de Z. Entonces ya la integral, se observan, cambia, ¿no? Ya la variable de integración ya es Z, no es de U, no es U, ¿sí? Entonces eso significa el cambio de variable precisamente. Porque esta, pues no la vas a poder resolver directamente del formulario. Eso no existe. Así como está, no existe. Entonces tenemos que llevarla, ¿no? A una vez del formulario. Entonces, pero esto se hace mediante ese cambio cuando estas formas se presentan en las integrales. Bien, entonces sobre raíz a cuadrada, pues es A cuadrada, aquí no hay problema. Menos U cuadrada, aquí sí, ¿no? U cuadrada es el cuadrado de este, entonces aquí U cuadrada es igual a A cuadrada seno cuadrado de Z, ¿no? Porque si se eleva al cuadrado U, se eleva al cuadrado todo esto, ¿sí? Entonces ya está. Entonces lo sustituyes, ¿sí? A cuadrada seno cuadrado de Z, ¿sí? Ahí está. Entonces ya la integral, si observas du, toda la integral se transforma en una nueva variable a través de funciones trigonométricas. Por eso se llama cambio de variable por sustitución trigonométrica, ¿sí? Entonces la integral a través de un cambio de variable se traduce a una trigonométrica. Bien, entonces ya para ir avanzando, entonces fíjense qué se hace. Todas las integrales de esta naturaleza se resuelven igual. La raíz, el radical, ¿sí? Siempre vas a factorizar el término común, siempre en todas va a ser lo mismo, ¿sí? Esa es la indicación. Entonces esto es A coseno de Z sobre raíz de A cuadrada por 1 menos seno cuadrado de Z, ¿sí? Ahí está la factorización de A, porque A cuadrada es factor común. Y una vez que tengas eso, igual lo voy a poner acá. Entonces, esto, 1 menos 1 cuadrado, es otra identidad trigonométrica. Aquí siempre vas a encontrar identidades trigonométricas que también las encuentras en los formularios, por si no te las aprendiste en tu clase en tu curso de trigonometría. Pero ahí están, no hay pierde. Todas las identidades las vas a poder encontrar. Entonces esta identidad, sí la voy a poner acá,
¿sí? Para separarla, la identidad seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Y ahí tienes 1 menos seno, entonces quiere decir que se despeja el coseno cuadrado, el ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado del mismo ángulo. Sí, es esta identidad. Entonces, aquí, siempre una vez que factorices, vas a poder aplicar una identidad trigonométrica a fuerza, y son de las más conocidas. Esas las encuentras directamente, vuelvo a repetirte, en los formularios, si es que no te las aprendes, ¿sí? Entonces ya, esto va a ser igual a ¿quién? A coseno de z sobre, y esto viene siendo raíz de a cuadrada por 1 menos 1 cuadrado es el coseno cuadrado, ¿no? Por el coseno cuadrado de z, perdón. ¿Sí? Y entonces ya, esto es igual a coseno de z sobre raíz de a cuadrado es a, y raíz de coseno cuadrado es coseno. ¿Sí? Y ya hace simplificación, te sigue esta A, se va con esta, y el coseno se va con este, y te queda solamente de quién, de z, y la integral de z es z, más la constante. ¿Sí? Así de sencillo es. Ah, pero hay un pequeño problema, así de sencillo es, pero ya al final, no, porque la integral está en función de u, ¿sí? Y se debe resolver en función de u. Entonces, ¿qué vas a hacer una vez que ya tengas el resultado con el cambio de variable como esto en términos trigonométricos? Ya llegas a la solución y dices, ¿y es la solución? Pues no, pues si deriva z es 1, más c es 1, y acá no es 1, es de u sobre raíz 3 medios, ¿no? Raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado al cubo. Entonces no es lo mismo, no se cumple, ¿no? La definición de integral indefinida. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, el último paso que se hace es el siguiente. Fíjense, este cambio de variable que se propone a través de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Este cambio, u igual a seno de teta, ¿sí? Aquí lo voy a poner aquí, u es igual a seno de z, el cambio es que es el cambio que se propone, ¿sí? ¿Cómo lo vas a interpretar en un triángulo rectángulo? De hecho, es una función de un triángulo rectángulo esta. Si despejas seno de z, te quedaría ¿quién? La a pasa dividiendo, sería u sobre a, ¿no? Eso es lo que sucedería. Esta es la última parte del método. Interpretar el resultado en términos de la nueva variable en función de la variable original. Pero eso se hace a través de, con el cambio que se propone, ¿sí? Que es despejas la función trigonométrica y ves cómo esta a pasa dividiendo. Entonces el seno por eso precisamente se refiere a un triángulo rectángulo, porque recuerden que las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante provienen de triángulos rectángulos. Entonces se propone el triángulo rectángulo y se interpreta el seno. ¿Qué es? El seno es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿quién es? Aquí está, miren, el cateto opuesto es u y la hipotenusa es a. Entonces, este ángulo o cualquiera de los dos agudos es el ángulo z, el que quieras tomar, eso es indiferente, el que gustes. Entonces, por ejemplo, si yo digo que z sea este ángulo, ¿sí? Entonces el seno es ¿quién? Cateto opuesto que es u, sería u, el cateto opuesto y la hipotenusa sería a, ¿sí? Y lo único que te costaría es calcular el otro cateto, pero por medio del teorema de Pitágoras este cateto no vale raíz, porque a viene siendo la hipotenusa, raíz de a cuadrada menos u cuadrada. ¿Sí? Ahí está, teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema Pitágoras. Ahí está, el teorema de Pitágoras se aplicó en el triángulo rectángulo para conocer el otro cateto. Entonces ya tienes todo. Porque z, ¿quién es? ¿Sí? Si seno de z es u sobre a, entonces el ángulo es el seno inverso, ¿no? De u sobre a, porque esa es la forma de conocer el ángulo en funciones trigonométricas inversas. Entonces ya lo tienes. Entonces esto es igual a z. Entonces aquí tú dices, si seno de z es igual a u sobre a,
Entonces z es igual al seno inverso ¿de quién? De u sobre f, ¿sí? Eso es. Entonces aquí tenemos z, es el seno inverso de u sobre a más la constante. Ahora sí, el resultado está en función de u y de a, porque la integral inicial está en función de u y de a, precisamente, ¿sí? Y entonces esto es lo que se hace para esta última parte, acuérdense, para esta última parte, ¿sí? Se recurre al cambio de variable, ¿sí? Se recurre al cambio de variable y a proponer un triángulo rectángulo de donde proviene la función seno. Y así nada más triángulo sin referencia. Ya la referencia te la da ya cuando tú despejes seno de z, ya te da quién es el cateto, ¿no? Opuesto y hipotenusa. Y si fuese el coseno, pues sería el adyacente de la hipotenusa. Si es la tangente, el opuesto y el adyacente, ¿no? Y si son las inversas, cosecante, secante, pues eso sería lo contrario, ¿no? Depende de qué es lo que se proponga. Y si solamente es el ángulo, eso se hace por a través de la inversa de cualquier función. En este caso, pues es más fácil pues, del seno porque ya está, ¿no? Entonces, lo hacemos de esa manera, ¿sí? Entonces, esa sería la forma en cómo se enfrentaría un problema con un radical, con una diferencia de cuadrados, en este caso con una diferencia de a cuadrada menos u cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a proponer ahora el siguiente ejemplo para para el otro cambio de variable. Pero aquí voy a cortar el video porque ya se hizo muy pesado para que puedan ustedes verlo en internet. Ahí va, ahorita digo el ejemplo 34, ¿sí? ¿Sale? Estamos.